Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. Para mí será un gusto leerles esta noche. Vamos a iniciar la sexta parte del libro El Padrino y leeremos esta noche el capítulo 23 y 24. Creo que voy a hacer 3 o 4 pausas en esta lectura. Bueno, iniciamos. Capítulo 23. Después de 5 meses de exilio en Sicilia, Michael Corleone comprendió finalmente el carácter de su padre y su propio destino. Comprendió a hombres como Luca Brasi y el cruel caporégimen Clemenza, y también la resignación y el papel pasivo de su madre. En Sicilia vio que habría sido si hubiese escogido no luchar contra su sino. Entendió por qué el Don siempre decía: cada hombre tiene un solo destino, así como el desprecio hacia la autoridad y el gobierno legal, el odio hacia quienes se atrevían a quebrantar la omertà, que era la ley del silencio. Vestido con ropas sencillas y gorra, Michael había sido trasladado desde el barco anclado en Palermo hasta el interior de la isla, concretamente a una provincia controlada por la mafia, donde el capomafia local debía un gran favor a su padre. En la provincia estaba la localidad de Corleone, cuyo nombre había tomado el Don al emigrar de América, pero ya no vivía ninguno de los parientes del Don. Las mujeres habían muerto a edades avanzadas, mientras que los hombres o habían sido víctimas de la vendetta o habían emigrado a Estados Unidos, Brasil o alguna provincia del norte de Italia. Más tarde, Michael sabría por qué el porcentaje de crímenes de la pequeña localidad era más alto que el de cualquier otro lugar del mundo. Michael fue instalado en calidad de invitado en casa de un tío soltero del capomafia, del hombre que tenía más de 70 años. Era un médico de distrito. El capo contaba cerca de 60 años y se llamaba Don Tomasino. Actuaba como gabelotto de las extensas propiedades de las nobles familias de Sicilia. El gabelotto era una especie de controlador de las propiedades de los ricos, que se cuidaba también de los pobres que no reclamaban las tierras, que no eran cultivadas ni presentaban problemas a los dueños de los latifundios. En resumen, un mafioso que por dinero protegía a los ricos de los pobres, sin importar de parte de quién estuviera la razón. Cuando algún pobre campesino trataba de hacer valer la ley que le permitía comprar tierras no cultivadas, era él quien lo amenazaba con hacerle pegar una paliza o con la muerte. Así de sencillo. Don Tomasino controlaba también las aguas del riego de la zona y se encargaba de torpedear todos los proyectos de construcción de presas. Estas hubieran arruinado el lucrativo negocio de vender el agua a los pozos artesianos que controlaba. Pues al baratarse su precio, aquel negocio, que ya llevaba 100 años, se habría ido a pique. No obstante, don Tomasino era un mafioso anticuado, que nunca se hubiera dedicado al tráfico de drogas o a la prostitución. En esto, don Tomasino chocaba con la nueva generación de jefes de la mafia y ciudades de Palermo, los cuales, bajo la influencia de los gángsters norteamericanos deportados a Italia, no tenían tales escrúpulos. El jefe de la mafia era un hombre corpulento y majestuoso al que todos temían. Bajo su protección, Michael nada tenía que temer, pero prefirió mantener en secreto su identidad. Por eso, Michael tuvo que permanecer dentro de los límites de la finca del doctor Taza, el tío de don Corleone. El doctor Taza medía 1,80 m, por lo que era alto para tratarse de un siciliano, y tenía las mejillas coloradas y el cabello blanco. A pesar de su edad, iba a Palermo una vez a la semana para presentar sus respetos a las más jóvenes prostitutas de la ciudad. El otro vicio del doctor Taza era la lectura. Leía cuanto papel caía en sus manos y luego hablaba de lo que había leído a sus conciudadanos, todos ellos campesinos y pastores analfabetos. Tal vez por eso la gente decía que el doctor estaba loco. ¿Qué tenía que ver los libros con ello? Por las noches, el doctor Taza, don Tomasino y Michael solían sentarse en el vasto jardín poblado de aquellas estatuas de mármol que en Sicilia parecían crecer tan mágicamente como los racimos de uva. El doctor Taza gustaba contar viejas historias de la mafia, y Michael lo escuchaba con gran atención. A veces, cuando el fuerte vino y el agradable ambiente del jardín hacían efecto en él, don Tomasino refería algunas de sus experiencias. El doctor era leyenda, el don era la realidad. En el antiguo jardín, Michael Corleone aprendió a conocer las raíces que había alimentado los primeros años de su padre. Supo que la palabra mafia había significado en su origen lugar de refugio, y que luego que se convirtió en el nombre de una organización secreta creada para luchar contra los poderosos que durante los siglos habían manejado a su antojo el país y su gente. Sicilia era una tierra que había sido más maltratada
que cualquier otra en el mundo. La Inquisición había torturado a ricos y a pobres. Los ricos terratenientes y las numerosas secuelas de los servidores habían ejercido un poder absoluto sobre granjeros y pastores, y la policía no era sino un instrumento de aquellos, hasta el punto de que la misma palabra policía aún constituía el peor de los insultos a un siciliano, que un siciliano podía dirigir a otro. Los pobres habían aprendido a no demostrar su cólera y su odio, por miedo a ser aplastados por aquella autoridad salvaje y omnipotente. Habían aprendido a no proferir amenazas, pues de hacerlo las represalias hubiesen sido inmediatas y terribles. Habían aprendido que la sociedad era su enemiga, y por ello, cuando querían justicia a causa de alguna ofensa o agravio, acudían a la organización secreta, la mafia. Y la mafia había cimentado su poder estableciendo la ley del silencio, la omertà. En el interior de Sicilia, si un extraño preguntaba el camino para ir a una localidad próxima, ni siquiera recibía respuesta. Y el peor crimen que un miembro de la mafia podía cometer era el de decir a la policía el nombre de la persona que había disparado contra él, o de quien le había causado cualquier perjuicio. La omertà se convirtió en la religión de la sangre. Una mujer cuyo marido había sido asesinado no diría a la policía el nombre del asesino de su esposo, ni el del que había matado a su hijo, ni tampoco el del raptor de su hija. Las autoridades nunca les había dado la justicia solicitada y en consecuencia las gentes acudían a aquella especie de Robin Hood que era la mafia. Y la mafia seguía hasta cierto punto desempeñando este papel. Ante cualquier emergencia, a quien le pedían ayuda era a la capomafia, al capomafia local. Él era su previsor social y su capitán y su protector. Por lo que el doctor Taza no dijo lo que Michael aprendió por sí solo en el curso de los meses siguientes. Era la mafia siciliana que se había convertido en el brazo ilegal de los ricos, e incluso en el de la policía auxiliar de la estructura política ilegal. Se había convertido en una degenerada estructura capitalista, anticomunista y antiliberal, que imponía sus tributos en todos los negocios, por pequeños que estos fueran. Michael Corleone comprendió por primera vez que los hombres, como su padre, habían preferido convertirse en ladrones y asesinos, antes que en miembros de la sociedad legalmente establecida. La pobreza, el miedo y la degradación eran demasiado terribles para que un hombre enérgico pudiera soportarlos. Y algunos emigrantes sicilianos habían supuesto que en América encontrarían la autoridad igualmente cruel. El doctor Taza se ofreció a llevar a Michael a Palermo, la visita semanal. Pero éste declinó su invitación. Su precipitado viaje a Sicilia no le había permitido hacerse curar debidamente la mandíbula, por lo que llevaba en el lado izquierdo de su cara un recuerdo del capitán McCluskey. Los huesos se habían soldado mal, dando a su rostro un aspecto siniestro. Siempre le había preocupado su aspecto, por lo que se sentía desgraciado. El dolor, en cambio, no le importaba en lo absoluto, sobre todo desde que el doctor Taza le había proporcionado unas píldoras calmantes. Además, se había ofrecido operarlo, pero Michael rehusó. Llevaba allí tiempo suficiente para saber que el doctor Taza probablemente fuera el peor médico de Sicilia. Era un hombre que leía de todo, excepto libros de medicina, de la que él mismo confesaba no entender nada en absoluto. Había aprobado sus exámenes gracias a los buenos oficios del más importante jefe mafioso de Sicilia, que había viajado especialmente a Palermo para indicar a los profesores las notas que debían ponerle al alumno Taza, lo que constituía una demostración más que la mafia era un cáncer para la sociedad siciliana. El mérito nada significaba, ni tampoco el talento o el trabajo. El padrino mafioso le daba a su profesión como si de un regalo se tratara. Michael disponía de mucho tiempo para pensar. Durante el día, paseaba constantemente acompañado por dos de los pastores de don Tomasino. Los pastores de la isla eran a menudo reclutados como asesinos a sueldo, por lo que realizaban su trabajo sencillamente para ganarse la vida. Michael pensaba en la organización de su padre. Si seguía prosperando, se convertiría en un cáncer similar a la mafia de la isla. Sicilia era ya una tierra de fantasmas. Sus hombres emigraban a todos los países en su ansia de ganarse el pan o el deseo de escapar a la muerte. Pues solo el hecho de ejercer las libertades políticas y económicas bastaba para ser condenado. Lo que más maravillaba a Michael era la sorprendente belleza del paisaje. Con frecuencia pasaba entre los naranjales que formaban umbrosas y profundas cavernas, de las que salía pura agua fresca, que brotaba de las piedras horadadas desde hacía siglos. Había muchas
parecidas a las antiguas villas romanas, con enormes portales de mármol y grandes habitaciones abovedadas, que estaban en ruina o habitadas por rebaños de ovejas. En el horizonte los verdes campos brillaban a la luz del sol, crepuscular, dando al paisaje un aspecto inerranable. Y a veces Michael llegaba hasta la localidad de Corleone, situada al pie de una montaña donde vivían 1800 personas, y en las que al año último habían asesinado más de 60. Parecía como si la muerte se hubiese enseñoreado de Corleone. Más allá del pueblo, el bosque de Ficusa rompía la salvaje monotonía de la llanura. Los dos pastores guardaespaldas llevaban siempre con ellos sendas lupari, una especie de escopeta con el cañón recortado. Era el arma favorita de los mafiosos. El jefe de policía enviado por Mussolini para eliminar a la mafia siciliana ordenó como primera medida que los muros fueran derribados hasta que tuviera todo menos 1 metro de altura. El efecto de que los asesinos no pudieran con sus lupares parapetearse en los mismos. La medida fue tomada ineficaz y la policía resolvió el problema deportando a las colonias penales a todo hombre sospechoso de ser un mafioso. Cuando la isla de Sicilia fue liberada, por los ejércitos aliados, los militares americanos creyeron que cuanto habían sido encarcelados por el régimen fascista eran demócratas. En consecuencia, muchos mafiosos fueron nombrados alcaldes o intérpretes del gobierno militar de ocupación. Esto permitió a la mafia recuperar con creces el poder perdido. Los largos paseos nocturnos acompañados de una botella de buen vino para digerir la sabrosa cena a base de pasta y carne eran lo único que permitía a Michael conciliar el sueño. En la biblioteca del doctor Taza había muchos libros en italiano. Y aunque Michael hablaba el siciliano y había estudiado algo de italiano, leer en esta lengua no le resultaba fácil. Al cabo de un tiempo, sin embargo, y a pesar de que nadie lo hubiera confundido con un nativo por su modo de hablar, se habría podido pensar que era un italiano de las provincias septentrionales cercanas a Suiza y Alemania. La deformación del lado izquierdo de su cara, en cambio, sí le hacía parecer italiano. En la isla era normal que se padecieran estas deformaciones u otras semejantes, debido a la falta de cuidados médicos. Muchos niños y hombres presentaban cicatrices en América. Muchos niños y hombres que presentaran cicatrices en América hubieran sido fácilmente borradas con sencillos tratamientos. Michael pensaba a menudo en Kate, en su sonrisa, en su cuerpo, y sentía una especie de remordimiento por no haberse despedido de ella. Sin embargo, las muertes de Soloso y el capitán McCluskey no lo turbaban en lo absoluto. El primero había tratado de matar a su padre y el segundo le había desfigurado la cara. El doctor Taza siempre le aconsejaba que se hiciera operar el rostro, especialmente cuando Michael le pedía algún calmante. Y es que el dolor era cada vez más frecuente e intenso. Taza le explicó que por debajo del ojo pasa un nervio muy delicado, del que a su vez emanan una serie de nervios secundarios. En realidad, la búsqueda de ese nervio era uno de los entrenamientos favoritos de los torturadores de la mafia, que para ello empleaban un punzón para hielo. En el caso de Michael, ese nervio había sido dañado. Bastaría con que se sometiera a una sencilla operación en el hospital de Palermo para que el dolor se remitiese. Michael se negó y cuando el doctor le preguntó el motivo, Michael le respondió: «Es un recuerdo de América». En efecto, el dolor no le importaba. Consideraba que era algo que podía soportarse perfectamente la mayor parte del tiempo y estaba convencido. Cuando Michael empezó a sentirse aburrido, ya habían pasado cerca de 7 meses. Para entonces, don Tomasino apenas si se aparecía por la villa, lo que hacía suponer que estaba muy ocupado. En realidad, el jefe mafioso empezaba a tener problemas con la nueva generación de Palermo, que ganaba mucho dinero con el auge de la construcción posterior a la guerra. Convencidos de su superioridad, trataban de imponerse a los mafiosos de antes de la contienda, a quienes consideraban unos anticuados. Don Tomasino debía dedicar todo su tiempo a defender sus dominios. Así pues, Michael tenía que pararse sin la compañía del viejo y contentarse con las historias del doctor Taza, que comenzaban a repetirse. Una mañana, Michael decidió dar un largo paseo hasta las montañas que se elevaban más allá de Corleone. Naturalmente, tuvo que soportar la compañía de los 2 pastores guardaespaldas, lo que no constituía una protección contra los enemigos de la familia Corleone, sino una simple medida de precaución, ya que si un extranjero corría peligro, un nativo también.
La región estaba infestada de bandidos y de miembros de la mafia que luchaban uno contra los otros. A la vez, uno contra los otros, implicando a la vez a todo el que se atrevía a interesarse en el escenario de sus luchas. Además, el caminante corría el peligro de ser confundido con un ladrón de pagliai. Un pagliao era una especie de cabaña con techo de paja que servía para guardar los utensilios de los campesinos y cobijar a los trabajadores en los momentos de descanso, a la hora de las comidas del mediodía, etc. De este modo que los que trabajaban en el campo no tenían que regresar a su casa en la noche. En Sicilia el campesino no vivía junto a la tierra que cultivaba. Era demasiado peligroso y además las tierras eran pobres. Así pues vivía en el pueblo y al clarear se trasladaba a los campos. El trabajador que llegaba a su pagliao lo encontraba saqueado, sufría un grave perjuicio y una vez que la ley se había mostrado inoperante a la hora de resolver el asunto, intervenía la mafia y solucionaba el problema, a su manera, por supuesto, es decir, asesinando a varios de los ladrones del pagliai sin más, con lo que resultaba inevitable que se cometieran injusticias. Era por ello por lo que había que estar prevenido. Michael podía pasar por delante de un pagliao recientemente saqueado y ser acusado de haber cometido el robo, a menos que alguien declarara en su favor. Así pues, una mañana Michael Corleone salió a dar un paseo por el campo, acompañado como siempre de sus dos pastores. Uno de ellos era un individuo muy tosco, silencioso e impasible, tenía las facciones morunas y era delgado como suelen serlo los sicilianos jóvenes. Se llamaba Calo. El otro pastor era más locuaz, algo más joven que su compañero. Había visto un poco el mundo gracias a que éste había hecho la guerra en la marina. Sin embargo, apenas se había tenido tiempo de hacer algo más que cubrirse el cuerpo de tatuajes, pues su barco no había tardado en ser hundido, y él fue hecho prisionero por los ingleses. Al acabar la guerra, sus tatuajes lo convirtieron en el hombre más famoso de su aldea, pues los sicilianos no solían llevar tatuajes. Quizás no tanto porque no les gustase como porque no tenían la oportunidad de hacérselos, aunque en sus carros y tartanas solían pintar escenas rurales llenas de gracia. A pesar de ello, al regresar a su aldea natal, el pastor, que se llamaba Fabricio, no se sentía muy orgulloso de sus tatuajes, uno de los cuales, el que llevaba en el vientre y que tapaba una mancha roja de nacimiento, representaba una escena muy cara al honor siciliano. Representaba a un marido apuñalando a un hombre y a una mujer desnudos en actitud de estar haciendo el amor. En ocasiones, Fabricio obsequiaba a Michael con queso fresco y lo acribillaba a preguntas sobre América, pues a los guardaespaldas no habían podido ocultarle su verdadera nacionalidad. Sin embargo, ignoraban quién era. Últimamente sabían dos cosas: que había tenido que huir de América y que no convenía meterse en Honduras con respecto a él. Michael y sus inseparables compañeros solían dar largos paseos por los polvorientos caminos, donde de vez en cuando se cruzaban con carretas pintadas tiradas por asnos. Los campos ofrecían un aspecto magnífico, rebosantes de flores, naranjos, almendros y olivos. Precisamente habían constituido una de las sorpresas de Michael. Convencido de la exactitud de la legendaria pobreza de los sicilianos, había esperado encontrar una tierra reseca e igualmente pobre, y de pronto se preguntaba cómo era posible que los isleños pudieran habituarse a vivir en otra parte. Sin duda, el gran éxodo de lo que parecía ser un Edén demostraba los malvados que algunos hombres debían ser con los demás. Cierto día, Michael salió con la intención de ir hasta la población costera de Mazara, para luego al anochecer regresar a Corleone en autobús. Pensaba que si se cansaba lograría dormir toda la noche de un tirón. Los dos pastores llevaban pan y queso para comer durante el trayecto, así como sus lupares. Hacía una mañana maravillosa. Michael se sentía como cuando era un niño. Salía de su casa temprano a principios del verano para jugar con la pelota. Sicilia era una alfombra de flores y el olor de los naranjos y los limoneros era tan penetrante que podía olerlo a pesar de que la herida que había sufrido en la cara afectaba su sentido del olfato. A causa de la herida, aún más sentía molestias en el ojo izquierdo. Además, y por el mismo motivo, tenía que limpiarse continuamente la nariz, debido a lo que siempre llevaba consigo una buena provisión de pañuelos. No obstante, últimamente se había acostumbrado a hacer como los campesinos sicilianos, que se sonaban sin pañuelo
a pesar de que siempre le había disgustado siquiera pensarlo. Se notaba la cara pesada. El doctor Taza le había dicho que ello se debía a la presión causada por la fractura mal curada. Se trataba en concreto de una fractura del arco cigomático, y si hubiese sido tratada antes de que los huesos se soldaran, la cosa se habría arreglado sin dificultad. Un instrumento parecido a una cuchara, que servía para colocar el hueso en su sitio, habría bastado. En opinión del doctor, ahora tendría que someterse a una intervención quirúrgica maxilofacial. Michael no había querido oír más. Dijo que ni hablar. Aunque, a decir verdad, más que el dolor y demás molestias, lo peor era aquella sensación de pesadez en el rostro. Aquel día, Michael y su escolta no llegaron a la costa. Después de andar unos 25 kilómetros, se sentaron en la alfombra de un naranjo para comer y beber un poco. Fabricio no paraba de decir que un día se iría a América. Después de comer se echaron, y cuando Fabricio se desabrochó la camisa, dejando al descubierto el tatuaje de su vientre, todos se rieron al ver al hombre y a la mujer desnudos, a quienes el marido burlado apuñalaba. Fue entonces cuando Michael sufrió el ataque de lo que los sicilianos llaman el rayo. Más allá del naranjal, se extendía en los verdes campos una propiedad de un varón, y frente al mismo, al otro lado de la carretera, había una villa, de aspecto tan romano que parecía sacada de las ruinas de Pompeya. Era un pequeño palacio, de enorme pórtico de mármol y esbeltas columnas griegas. Procedente de allí, se acercaba un grupo de muchachas campesinas, acompañadas por dos robustas matronas completamente vestidas de negro. Eran del pueblo y acababan de cumplir sus deberes para con el varón, consistentes en limpiar y barrer el palacio, preparándolo para la estancia invernal en su propietario. Preparándolo para la estancia invernal de su propietario. En ese momento se hallaban arrancando flores con las que adornarían todas las habitaciones, y sin reparar en la presencia de los tres hombres, iban acercándose a estos. Lucían delantales multicolores, y aunque ninguna debía de tener más de 20 años, sus cuerpos estaban plenamente desarrollados. 3 o 4 de ellas empezaron a perseguir a una que corría en dirección al naranjo, debajo del cual se encontraban sentados Michael y los dos campesinos. La perseguida llevaba un racimo de uvas y arrojaba granos a sus perseguidoras. Tenía el cabello negro y brillante, y su cuerpo parecía querer escapar de la piel que la envolvía. Cuando estuvo muy cerca del naranjo, se detuvo en seco al ver a Michael y a sus protectores. Parecía dispuesta a echar a correr nuevamente, como si la asustase el que éstos la miraran fijamente. Toda ella era un conjunto de óvalos, sus ojos, su rostro, su figura, todo era ovalado. Su piel morena y sus enormes ojos negros, protegidos por unas largas pestañas, eran impresionantes. Su boca, sin ser excesivamente grande, era carnosa y de aspecto dulce, pero en absoluto débil. Era tan increíblemente atractiva que Fabricio exclamó en broma: «Acoge mi alma, Jesucristo, que me estoy muriendo». Ella, como si hubiera oído al demonio, regresó corriendo junto a sus compañeras. Al correr, sus caderas parecían querer reventar el estrecho vestido, aunque era evidente que ella no se daba cuenta de lo sensual que resultaba. Cuando llegó al lado de las otras muchachas, extendió el brazo en dirección al naranjo, a cuya sombra se sentaban los tres hombres, y todas se alejaron riendo, escoltadas por las dos matronas vestidas de negro. Sin ser consciente de sus actos, Michael se encontró de pie y con el corazón latiendo más deprisa de lo normal. Se sentía un poco aturdido y notaba que la sangre bullía en su cuerpo. Percibía intensamente los 1000 perfumes de la isla. El aire olía a naranja, a limón, a flores, y el cuerpo no le pesaba. Se sentía en otro mundo. Por fin oyó la risa alegre de los dos pastores. «Has sido atacado por el rayo, ¿eh?», dijo Fabricio, dándole una palmada en el hombro. Incluso Calo comentó en tono amistoso: «Tómeselo con calma». Michael estaba tan anonadado que se hubiera dicho que lo acababa de atropellar un coche. Fabricio le pasó la botella de vino y Michael bebió un trago largo. El vino le ayudó a aclararse las ideas. «¿Pero de qué demonios están hablando ustedes?», espetó a sus guardaespaldas, que se rieron. «No puede usted ocultar que el rayo le ha dado de lleno, ¿eh?», comentó Calo un momento después con toda seriedad. «Pero no se preocupe, eso es algo que nadie puede ocultar. No se sienta avergonzado. Pues no hay motivo. De hecho, muchos rezan para que el rayo los ataque. Incluso me atrevería a afirmar que es usted un hombre afortunado».
A Michael no le gustaba poner de manifiesto sus emociones, pero lo que acababa de ocurrirle era algo nuevo para él. Sus aventuras de adolescente habían sido otra cosa, y otra cosa era también el amor que sentía hacia Kay, basado en buena medida en la dulzura de ella, en su inteligencia y su capacidad para diferenciar lo claro de lo oscuro. Lo que sentía en ese momento era un irresistible deseo de posesión, y Michael sabía que no conseguiría quitarse de la cabeza el recuerdo de la muchacha si no conseguía que fuera suya. De repente su vida se había simplificado. Ahora todo convergía en un solo punto, haciendo lo demás indigno de atención. Durante su exilio, siempre había pensado en Kay, aunque sentía que nunca más podrían volver a ser amantes, ni siquiera amigos. Después de todo, él no era sino un asesino, un mafioso. Pero ahora Kay había desaparecido de sus pensamientos. Iré al pueblo a informarme, dijo Fabricio ásperamente. Quién sabe, tal vez sea más asequible de lo que imaginamos. Para el rayo solo existe un remedio, el calor. El otro pastor hizo un grave gesto de asentamiento. Michael no pronunció una sola palabra. Se limitó a seguir a los dos pastores, que habían echado a andar hacia el cercano pueblo. El pueblo, como muchos otros, tenía una plaza con una fuente en medio. Pasaron por una calle en la que había algunas tiendas, unas cuantas tabernas y un café delante del cual había 3 hombres o 4 mesas. 3 o 4 mesas. Los dos pastores se sentaron en una de las mesas y Michael se unió a ellos. No había ni rastro de las muchachas. El pueblo parecía desierto. Solo se veía algunos niños y un hombre que evidentemente no estaba en sus cabales. El dueño del café se acercó a la mesa. Era un hombre grueso y tan bajo que parecía un enano. Los saludó muy cordialmente y puso un plato de garbanzos encima de la mesa. Como ustedes son forasteros, permítanme un consejo. Prueben mi vino. La uva es de mi propia viña y lo han hecho mis hijos. Mezclan las uvas con naranjas y limones. Es el mejor vino de Italia. Les trajo una jarra de vino y los 3 hombres estuvieron de acuerdo en que era aún mejor de lo que afirmaba el dueño del café. Era de un color casi negro y tan fuerte como el coñac. Dirigiéndose al propietario del establecimiento, Fabricio dijo: «Seguramente conoce usted a todas las muchachas del pueblo. Hace un rato por la carretera vimos un grupo de chicas muy bonitas», señaló Michael y añadió: «Una de ellas ha impresionado a nuestro amigo». El dueño del café miró fijamente a Michael. Su cara le había parecido muy vulgar, indigna de contemplarla, por segunda vez. Pero un hombre atacado por el rayo era otra cosa. «Será mejor que se lleve algunas botellas de mi vino a su casa. Beber le ayudará a conciliar el sueño». Michael preguntó al hombre: «¿Conoce usted una muchacha de cabello rizado? Es muy morena y tiene los ojos grandes y negros. ¿Vive en este pueblo alguna muchacha como la que le acabo de describir?» En tono cortés, pero gélido, el hombre respondió: «No la conozco, no». Y a continuación entró en el café. Los 3 hombres bebieron lentamente y cuando hubieron terminado la jarra pidieron otra, pero el dueño del café no se presentó a servirles. Fabricio entró en el local. Cuando regresó, hizo una mueca y le dijo a Michael: «Lo que me figuraba, se trata de su hija, y ahora el hombre está pensando en cómo hacernos una trastada. Me parece que lo mejor será que nos vayamos a Corleone». A pesar de los meses que llevaba en la isla, Michael no había podido acostumbrarse a la susceptibilidad de sus pobladores en asuntos sexuales. Y el caso del propietario del café era muy extremado, aún para un siciliano. Pero los dos pastores parecían considerar el asunto de forma diferente de como lo hacía Michael. «El viejo cabrón ha dicho que tiene 2 hijos», añadió Fabricio, que ya se había puesto de pie, así como su compañero. 2 tipos duros dispuestos a obedecer ciegamente a su padre. Michael le dirigió una fría mirada. Hasta entonces había sido un joven tranquilo y amable, un típico americano, pero todos sabían que algo muy viril había hecho, puesto que se ocultaba en Sicilia. Esa era la primera vez que los 2 pastores veían la gélida mirada de un Corleone. Don Tomasino, que conocía la historia y la identidad de Michael, lo trató desde el primer momento como a un hombre de respeto. Pero aquellos rústicos pastores se habían formado su propia y particular opinión sobre el refugiado. Y esta no era muy elevada, por cierto. La frialdad de la mirada de Michael, la palidez de su cara, borraron instantáneamente la familiaridad con que ambos hombres le habían tratado hasta entonces. Cuando vio que ambos hombres le prestaban atención con sumo respeto, Michael les dijo: díganle al dueño del café que salga». Los 2 guardaespaldas no dudaron ni por un instante.
Se pusieron las armas al hombro y entraron en el local. Segundos después, reaparecerían escoltando al dueño del café. El hombre no parecía nada asustado, aunque sí algo preocupado. Michael se acomodó en su silla y lo estudió atentamente. Segundos después, con toda suavidad, le dijo lo siguiente. Comprendo que lo he ofendido al hablarle de su hija, señor. Le presento mis más sinceras excusas. Soy forastero y no conozco las costumbres del país. Quiero que sepa que no era mi intención faltarle el respeto ni a usted ni a ella. Los dos pastores estaban profundamente sorprendidos. La voz de Michael había adquirido un tono desconocido para ellos. A pesar de que estaba disculpándose, sonaba autoritaria. El dueño del café hizo un gesto de asentimiento con la cabeza, pero estaba más preocupado que antes, pues tenía la impresión de que aquel hombre no era como los demás. ¿Quién es usted y qué quiere de mi hija? Soy americano, contestó Michael, y he venido a Sicilia huyendo de la policía de mi país. Me llamo Michael. Si informa usted a la policía, seguro que ganará una fortuna, pero si lo hiciera, su hija, más que ganar un marido, perderá un padre. Quiero conocer a su hija, con su permiso, señor, y bajo la atenta mirada de su familia, naturalmente. Con todo decoro y con todo respeto, soy un hombre cabal, y en modo alguno quiero deshonrar a su hija. Quiero conocerla, hablar con ella, y luego, si ambos estamos de acuerdo, nos casaremos. Si no, nunca más volverán a verme. Quizás no le caiga bien a su hija, y en tal caso no podré hacer nada. Pero si no es así, le diré de mí todo lo que un padre de una esposa debe saber. Los dos pastores y el padre de la muchacha lo miraron con expresión de sorpresa. Fabricio, con temor reverente, musitó. Es el verdadero Rayo. El dueño del café, por primera vez, no se mostraba tan desdeñoso ni seguro de sí. Su enfado parecía haberse evaporado. Finalmente preguntó, ¿usted es amigo de los amigos? Dado que un siciliano no podía pronunciar la palabra mafia en voz alta. Esa era la forma en que el padre de la muchacha le preguntaba si era miembro de la misma. Así siempre se hacía, aunque no era habitual dirigirse abiertamente a la persona en cuestión. No, en este país soy forastero, repuso Michael. El hombre le dirigió una mirada escrutadora, fijándose sobre todo en el lado izquierdo de su cara y en las piernas, muy largas en comparación con las de los sicilianos. Miró también a los dos pastores que llevaban sus lupares, a la vista, y recordó el tono en que minutos antes le habían dicho a su padrone quería hablar con él. Había respondido que lo único que deseaba era que aquel hijo de puta se marchara, pero uno de los pastores le había contestado que era mejor que no se negara a hacer lo que le pedían. Algo le dijo que le convenía salir, del mismo modo que en ese momento algo le decía que sería conveniente no mostrarse descortés con el forastero. Venga el domingo por la tarde. Me llamo Vitelli, y mi casa está en la parte alta del pueblo. Pero venga al café y después nos iremos a mi casa. Fabricio empezó a decir algo, pero Michael con una mirada lo hizo callar. A Vitelli no le pareció inadvertido aquel gesto. Por ello, cuando Michael se levantó para estrecharle la mano, el dueño del café aceptó el apretón y sonrió. Haría algunas investigaciones, y si las respuestas eran desfavorables, sus dos hijos disuadirían a Michael. Vitelli no carecía de relaciones entre los amigos de los amigos, pero algo le decía que la fortuna acababa de llamar a su puerta, que la belleza de su hija beneficiaría a toda la familia. Algunos de los jóvenes de la localidad comenzaban ya a rondarla, pero aquel forastero se encargaría de ahuyentarlos. Vitelli, en prueba de su buena voluntad, regaló a los tres hombres sendas botellas de su mejor vino. Advirtió que las consumiciones las había pagado uno de los pastores, lo que le impresionó todavía más, pues demostraba claramente que Michael era de un rango superior a los otros dos hombres que lo acompañaban. Michael ya no estaba interesado en la caminata. Encontraron un garaje, alquilaron un coche y ordenaron al conductor que los llevara a Corleone. Los dos pastores debieron informar al doctor Taza, pues después de cenar, éste dijo a don Tomasino, mientras tomaban el fresco en el jardín, «Hoy nuestro amigo ha sido atacado por el rayo». Don Tomasino no se sorprendió. «Ojalá a estos jóvenes de Palermo les alcanzara algún rayo», se limitó a gruñir, «pero de los que llevan electricidad. Sería la única forma de poder vivir tranquilo». Hablaba de la nueva generación de los mafiosos, de las grandes ciudades, que en Palermo pretendían imponerse a viejos como él.
Quiero que ordene a esos dos pastores que el próximo domingo me dejen a solas, pidió Michael a Tomasino. Voy a cenar a la casa de una chica y no deseo moscones a mi alrededor. Tu padre me hizo responsable de tu seguridad, Michael. No puedes pedirme eso. Otra cosa. Estoy enterado de lo de esa chica y sé también que has hablado de matrimonio. No puedo permitir que el asunto siga adelante sin antes haber informado a tu padre. Michael decidió mostrarse prudente, ya que el don Tomasino era un hombre de respeto. Don Tomasino, usted conoce a mi padre. Cuando alguien le dice que no, se vuelve completamente sordo y no recupera el oído hasta que la respuesta es sí. Pues bien, mi no lo ha oído muchas veces. Comprendo lo de los guardias, no quiero causarle a usted ningún problema. Y dejaré que vengan conmigo el domingo. Pero si quiero casarme, me casaré. Convendrá usted conmigo en que si no le permito a él inmiscuirse en mi vida privada, sería insultante. Insultante para mi padre, quiero decir. Que se lo permitiera a usted. Muy bien, pues, dijo el capo mafia. Pero que sea casamiento. Sé lo que es el rayo, ese rayo. Ten en cuenta que ella es una buena muchacha y que su familia es muy respetable. Si la deshonras, su padre intentará matarte. Conozco muy bien a la familia, ¿sabes? Tal vez la muchacha no me encuentre de su gusto. Es muy joven y puede pensar que soy demasiado mayor para ella. Al ver que don Tomasino y el doctor Taza sonreían, Michael añadió: otra cosa, necesitaré algún dinero para hacerle un regalo, y también me hará falta un automóvil. Fabricio se ocupará de eso, repuso don Tomasino. Es un muchacho muy listo. En la marina le enseñaron mecánica. Por la mañana te daré algún dinero y luego me ocuparé de informar a tu padre de lo que está sucediendo. Tengo la obligación de hacerlo. Michael estaba satisfecho. Al cabo de un instante le preguntó al doctor Taza: ¿tiene usted algo para evitar que mi nariz salga mocos continuamente? Sospecho que a la muchacha no le gustará ver que no paro de sonarme. Te daré algunas gotas antes de que vayas a verla. Se te adormecerá un poco la cara, pero no te preocupes. No creo que vayas a besarla en la primera cita. De todos modos, el efecto será pasajero. Dichas estas palabras, el doctor Taza y don Tomasino esbozaron una sonrisa socarrona. El domingo siguiente, Michael dispuso de un Alfa Romeo destartalado pero con el motor en buenas condiciones. Unos días antes había ido en autobús a Palermo a fin de comprar regalos para la muchacha y su familia. Se había enterado de que se llamaba Apolonia y todas las noches soñaba con su hermosa cara y su bonito nombre. Para conciliar el sueño, Michael tenía que beber mucho vino, hasta el punto de que las criadas de la casa habían recibido órdenes de procurar en la mesita de noche del americano que nunca faltara una botella llena. A la mañana siguiente la botella estaba vacía. Mientras todas las campanas de Sicilia convocaban a los fieles, Michael se puso al volante del Alfa Romeo y se dirigió al pueblo, donde aparcó el automóvil frente al café. Carlos y Fabricio estaban en el asiento trasero con su Lupari, y Michael les dijo que esperaran en el local, que no era necesario que lo acompañaran a la casa de la chica. El café se encontraba cerrado, pero Vitelli estaba esperándolos, apoyado contra la barandilla de la desierta terraza. Se dieron la mano y luego Michael cogió los 3 paquetes con los regalos y echó a andar por la colina arriba en dirección a la casa de Vitelli. Cuando él y Vitelli llegaron, se percató de que la casa era más espaciosa de lo normal en Sicilia, lo que demostraba que no se trataba de una familia pobre. Dentro de la casa había varias imágenes de la Virgen dentro de campanas de cristal y rodeadas de velas encendidas. Los 2 hijos de Vitelli estaban esperándolos, vestidos con el traje oscuro de los días festivos. Eran muy corpulentos y tenían poco más de 20 años, aunque parecían mayores, debido al duro trabajo de la granja. La madre era una mujer tan vigorosa como su marido. De la muchacha, sin embargo, no se veía ni rastro. Después de las presentaciones, a las que Michael no prestó la menor atención, todos pasaron a una habitación, que lo mismo podía ser una sala de comedor que estaba atestada de muebles de todas clases, algo propio de una familia de la clase media siciliana. Michael dio sus regalos al señor y a la señora Vitelli. El de aquel consistía en un cortapuros de oro, el de esta en una pieza de tela muy fina, y la más cara que Michael encontró en Palermo. Faltaba entregar el paquete que contenía el regalo para la muchacha. Los obsequios fueron recibidos con cortesía, pero sin muestras de entusiasmo. Era demasiado pronto y no deberían haberlo hecho hasta la segunda visita. No crea que somos tan poca cosa como para recibir fácilmente forasteros en nuestra casa, le dijo el padre con una rústica franqueza. Pero don Tomasino nos lo recomendó personalmente. Y en esta provincia nadie se atrevía a dudar de su palabra.
Así pues, si es usted, bienvenido a nuestra casa. Se debe, sobre todo, a la influencia de don Tomasino. Si sus intenciones respecto a mi hija son serias, permítame decirle que deberemos saber un poco más sobre usted y su familia. Lo comprendo, admitió Michael con cortesía. Responderé a todas sus preguntas al respecto. El señor Vitelli alzó una mano. No me gusta adelantar las cosas, ante todo. Veamos si es necesario. Por el momento es usted bien recibido a esta casa, en tanto amigo de don Tomasino. Lo demás sí debe llegar a su debido tiempo. A pesar de las gotas que el doctor Taza le había puesto en la nariz, Michael olió la presencia de la muchacha en la habitación. Al volverse, vio a Polonia en el portal que daba a la parte trasera de la casa. Olía a flores, aun cuando no llevaba ninguna prendida en su rizado pelo ni en su severo vestido negro, el cual evidentemente era el mejor que tenía. La muchacha le dirigió una leve sonrisa y una fugaz mirada antes de bajar los ojos e ir a sentarse al lado de su madre. De nuevo Michael sintió que le faltaba la respiración. Lo que sentía por aquella chica era más que un deseo, una ansia loca de posesión. Por primera vez en su vida comprendió por qué el hombre italiano tenía fama de celoso. En aquel momento, Michael estaba dispuesto a matar a cualquiera que se atreviera a tocarla, que intentase arrebatársela. Deseaba poseerla, como el miserable desea poseer el dinero, como el que cultiva la tierra ajena desea poseer su propia tierra. Nadie le impediría poseer a aquella muchacha, nadie le impediría mantenerla prisionera para evitar que otro hombre pudiera mirarla siquiera. Cuando ella sonrió a uno de sus hermanos, Michael dirigió a éste una mirada asesina. La familia se dio cuenta de que se trataba del clásico Rayo. Aquel joven sería, hasta que se casaran, un juguete en manos de Apolonia. Luego las cosas cambiarían, por supuesto, pero no importaba. Michael se había comprado algo de ropa en Palermo, por lo que ya no tenía aspecto de campesino. Saltaba a la vista. Pensaron todos que aquel joven era un don. La herida de su cara no le daba un aspecto tan desagradable como él creía. Habida cuenta de que en otra parte del rostro era muy agradable. Su deformación podía incluso pasar por interesante. Además, Sicilia era una tierra en la que esa clase de defectos eran tan corrientes que, salvo en los casos exagerados, pasaban prácticamente inadvertidos. Michael miró fijamente a la muchacha. Sus labios ahora, se daba cuenta, eran morados. Tan oscura era la sangre que corría por su interior. Sin atreverse a pronunciar su nombre, Michael dijo a Apolonia: «El otro día te vi en el Naranjal, mientras corrías. Espero no haberte asustado». Ella lo miró por una fracción de segundo. En respuesta a la pregunta de Michael, hizo un gesto de negación con la cabeza. Michael no pudo resistir el encanto de aquella breve mirada. «Dirige la palabra al pobre muchacho, Apolonia», le reconvino la madre con aspereza. «Ha recorrido muchos kilómetros para venir a verte». La muchacha, sin embargo, seguía con los ojos fijos en el suelo. Entonces Michael le encargó el paquete envuelto en un papel dorado, y ella se lo puso en el regazo. «Ábrelo, muchacha», le dijo el padre. Pero las manos de Apolonia permanecieron inmóviles. Eran pequeñas y morenas, también juguetonas. La madre impaciente tomó el paquete y lo abrió, procurando no estropear el delicado papel. Al ver el estuche de fino terciopelo rojo, se le cortó la respiración, pues nunca habían tenido en sus manos nada tan lujoso y además no sabía cómo abrirlo. Finalmente, por puro instinto, lo consiguió, y entre sus dedos apareció el regalo de Michael. Era una cadenita de oro. La familia estaba boquiabierta, no solo por el enorme valor de la joya, sino porque cuando un hombre regalaba un objeto de oro, demostraba que sus intenciones eran serias, muy serias. Con su obsequio, aquel joven acababa de hacer una proposición matrimonial, o en cualquier caso, tenía intención de hacerla. Ya no existía dudas acerca de la seriedad del forastero. Su regalo no podía ser tomado a broma. Apolonia aún no había tocado el regalo. Su madre se la enseñó, pero ella no pareció hacerle caso, sino que miró a Michael y dijo «gracias». Era la primera vez que él oía su voz. Apolonia era tímida y su timidez la hacía a los ojos de Michael todavía más encantadora. Él, confuso por el modo en que lo miraba la muchacha, prosiguió hablando con los padres. No obstante, se dio cuenta de que el vestido de Apolonia, a pesar de que no podía considerarse demasiado estrecho, parecía incapaz de contener su cuerpo. Y se fijó también que en la cara de ella parecía todavía más morena, debido, sin duda, a que estaba sonrojada. Finalmente, Michael se levantó y lo mismo hizo la familia Vitelli.
Se despidieron estrechándose la mano y él sintió escalofríos cuando la suya entró en contacto con la de ella. Era una mano cálida y fuerte, una mano de campesina. El señor Vitelli lo acompañó hasta el automóvil y lo invitó a comer con la familia el domingo siguiente. Michael aceptó, sabiendo que no podría esperar una semana para ver nuevamente a la muchacha. Y no esperó. Al día siguiente, sin los dos pastores, se fue al pueblo y se sentó en la terraza del café para hablar con el señor Vitelli. Este sintió lástima del joven y envió a buscar a su esposa y a su hija, para que acudieran al café a hacerle compañía. La muchacha se mostró menos tímida y más locuaz. Llevaba el vestido estampado de los días laborales, que le sentaba mucho mejor que el negro de los domingos. El martes ocurrió lo mismo, solo que Apolonia llevaba puesta la cadena de oro que él le había regalado 2 días antes. Michael le sonrió, sabiendo que aquel hecho debía de tener un significado muy profundo. La acompañó colina arriba, unos pasos por delante de la madre de ella, pensando cuán difícil sería evitar rozar el cuerpo de Apolonia. De pronto ésta tropezó y chocó con Michael, quien le hervían las venas. Ninguno de los dos pudo ver la cómplice sonrisa de la madre, que sabía que su hija conocía muy bien el camino, por lo que era imposible que se hubiera tropezado. De verdad. Así como aquella era la única manera de que se dejara tocar por su pretendiente antes de la boda. Aquello duró unos 15 días. Michael le llevaba regalos cada día y Apolonia iba perdiendo su timidez. Pero nunca podían verse a solas. La chica era una aldeana casi analfabeta, que no sabía nada del mundo, pero su ingenuidad y su alegría de vivir, sumadas a la barrera que imponía el lenguaje, la hacían aún más interesante a los ojos de Michael, que tenía mucha prisa por formalizar la relación. Y como la muchacha no solo se sentía fascinada por él, sino que sabía que debía de ser rico, la boda se concertó para un domingo, 2 semanas más tarde. Don Tomasino intervino. De América le habían dicho que Michael era libre de hacer lo que quisiera, pero también le advirtieron que debía tomarse una serie de precauciones. Ya va, me disculpan un segundo, déjenme marcar aquí porque si no, no voy a encontrar la pausa que hice. Ok. De América le habían dicho que Michael era libre de hacer lo que quisiera, pero también le advirtieron que debía tomarse una serie de precauciones. Así pues, don Tomasino decidió actuar como padre del novio, para asegurar la presencia de sus propios guardaespaldas. Calo y Fabricio también formarían parte del grupo de invitados del novio, así como el doctor Taza. El nuevo matrimonio viviría en la Villa Este, cuya tapia de piedra ofrecía bastantes garantías de seguridad. La boda fue al estilo rural. La gente del pueblo salió a la calle para presenciar el paso del cortejo nupcial, que recorrió a pie el trayecto que separaba la iglesia de la casa de la novia, arrojando almendras garrapiñadas al público. Luego, con las almendras que quedaran, se haría una montañita sobre el lecho nupcial, algo puramente simbólico, pues los recién casados pasarían su primera noche en la villa de las afueras de Corleone. Y finalmente se celebró la fiesta, que duró hasta la medianoche. Los novios, sin embargo, se marcharon bastante antes, en el Alfa Romeo. Michael quedó sorprendido al ver que la madre de Apolonia, a instancias de ésta, se disponía a acompañarles a la villa de Corleone. El padre le explicó que la muchacha era virgen y por lo tanto estaba un poco asustada. A la mañana siguiente necesitaría a alguien con quien hablar, alguien que le aconsejara si las cosas no iban tan bien como era de esperar. La noche de bodas podría ser muy difícil para una muchacha sin experiencia. Michael vio que Apolonia le dirigía la mirada de súplica. Sonrió a la que ya era su esposa y asintió. Así pues, los recién casados se pusieron en marcha en dirección a Corleone, con la suegra en el asiento posterior. Sin embargo, al llegar, la señora Vitelli dio a su hija un beso y la abrazó y también desapareció de la escena, dejando que los recién casados entraran solos en el enorme dormitorio que habían destinado para ellos. Apolonia llevaba todavía el vestido y el velo nupcial. Los criados ya habían subido el baúl y la maleta. Sobre una mesita había una botella de vino y una bandeja con pasteles. La muchacha se quedó quieta en el centro de la habitación, esperando que Michael diera el primer paso. Pero Michael, ahora que estaba a solas con ella, ahora que era legalmente suya, ahora que nada podía impedir disfrutar de aquel cuerpo con el que había soñado todas las noches, no sabía qué hacer. La observó dejar el velo sobre la silla y colocar con cuidado la corona nupcial encima de una de las mesitas, cubierta de los frascos de perfume y cremas que él había comprado en Palermo. Michael apagó las luces,
pensando que la muchacha prefería que la oscuridad ocultara su cuerpo mientras se desvestía. Pero la luna siciliana que entraba por las ventanas daba una relativa claridad al dormitorio, de modo que también cerró las ventanas, aunque no del todo, pues hacía mucho calor. La muchacha seguía de pie junto a la mesa del centro, por lo que Michael salió de la habitación y bajó al cuarto de baño. Luego tomó un vaso de vino con el doctor Taza y don Tomasino, en el jardín mientras las mujeres se preparaban para acostarse. Esperaba que a su regreso Apolonia estuviera metida en la cama. Le extrañaba que la madre no se hubiese quedado para ayudarla a desvestirse. Tal vez lo que Apolonia deseaba era que la ayuda partiese de él, pero Michael estaba seguro de que era una muchacha demasiado tímida e inocente para que se le ocurriera siquiera algo así. Al regresar al dormitorio, Michael se sorprendió de encontrarlo todo completamente a oscuras. Las ventanas estaban cerradas del todo. A tientas se acercó a la cama y notó el cuerpo de Apolonia debajo de las sábanas. Se desvistió y se metió en el lecho. Alargó una mano y tocó una piel desnuda y sedosa. Era evidente que Apolonia no se había puesto el camisón, lo cual le encantó a Michael. Lentamente, con sumo cuidado, puso una mano en su hombro para que se volviera hacia él. Ella giró sobre sí misma, muy despacio, y los dedos de él rozaron un seno suave y pleno. Michael la tomó entonces con fuerza entre sus brazos, mientras le daba un profundo y apasionado beso en la boca. La carne y el sedoso cabello de Apolonia, que mostraba un súbito entusiasmo, lo envolvieron en un frenesí tan erótico como virginal. Cuando Michael la penetró, ella soltó un grito ahogado, permaneció quieta por un instante y a continuación empujó la pelvis contra él y le rodeó la cintura con las piernas. Cuando alcanzaron el orgasmo estaban unidos con tanta fiereza y presionaban uno contra el otro con tanta violencia que al separarse sintieron un temblor semejante al de los espasmos que antecede la muerte. En el curso de la noche y semanas que siguieron, Michael Corleone comprendió el motivo por el cual los pueblos socialmente primitivos concedían una importancia enorme a la virginidad. Fue un periodo de sensualidad y sentimiento del poder masculino que nunca antes había experimentado. En aquellos primeros días, Apolonia se convirtió casi en su esclava, existiendo confianza y amor, la conversión de una muchacha virgen en mujer. Era algo tan delicioso como una fruta al punto exacto de su madurez. Ella, por su parte, hizo que se desvaneciese un poco la atmósfera excesivamente masculina que se respiraba en la villa. Había despedido a su madre al día siguiente de la boda. La mesa de la casa, que ella presidía, tenía un nuevo encanto. Don Tomasino cenaba con la pareja todas las noches y el doctor Taza, en el jardín. Contaba una y otra vez sus viejas historias, mientras bebían unos vasos de buen vino. Las veladas, pues, eran plácidas y agradables. Luego, en su dormitorio, los recién casados pasaban horas haciendo el amor. Ni de su cutis color miel, ni de sus grandes bellos ojos negros, unos ojos que la pasión embellecía aún más. Su carne perfumada tenía para Michael un enorme poder afrodisíaco, y su pasión virginal prolongaba el anhelo de la primera vez, por lo que en ocasiones, cuando llegaba la aurora, los sorprendía exhaustos y todavía despiertos. Otras veces, y a pesar del cansancio, Michael no podía conciliar el sueño. Entonces se sentaba junto a la ventana y contemplaba durante largo rato en el dormitorio el cuerpo desnudo de su esposa. Su rostro más encantador, si cabe, cuando dormía, era perfecto, tanto que Michael solo había visto rostros parecidos en los libros de arte. Era un rostro de Madonna, virginal y sensual al mismo tiempo. Durante la primera semana de su matrimonio, Michael y Apolonia salieron cada día a merendar al campo y a pasear en el Alfa Romeo. Pero un día, don Tomasino le dijo a Michael que el matrimonio había hecho que su presencia e identidad fueran conocidos de todos en aquella parte de Sicilia, por lo que sería preciso tomar precauciones contra los enemigos de la familia Corleone, capaces de penetrar incluso en aquel refugio. Don Tomasino puso guardias alrededor de la villa y encargó a Calo y a Fabricio que protegieran los muros de la finca. Michael y su esposa debieron conformarse a partir de aquel momento con permanecer dentro de los límites de ésta. Por aquellos días, además, don Tomasino dejó de ser el hombre alegre que hasta entonces había sido, para mostrarse más preocupado. Según dijo el doctor Taza, por una serie de problemas provocados por el nuevo jefe de la mafia en Palermo. Una noche en el jardín, una vieja sirvienta de la casa trajo a Michael un plato de olivas y preguntó: ¿Es cierto lo que dicen todos, que usted es hijo de don Corleone, de Nueva York, el padrino? Michael advirtió que don Tomasino hacía una mueca de disgusto. Sin embargo, la vieja criada
Parecía importarle tanto conocer la verdadera identidad de Michael que respondió que sí, que era cierto lo que todos decían. ¿Conoce usted a mi padre?, le preguntó a la anciana. La mujer se llamaba Filomena. Tenía la cara tan arrugada y morena como un nogal, y los pocos dientes que le quedaban amarillentos. Por primera vez, desde que Michael estaba en la villa, la mujer le sonrió. El padrino me salvó la vida, por no hablar de mis sesos, apuntó Filomena. Era evidente que quería añadir algo más, por lo que Michael le dirigió una amistosa sonrisa como para darle ánimos con voz temblorosa, y la vieja criada inquirió: ¿Es cierto que Luca Brasi ha muerto? Michael asintió y quedó sorprendido al observar que la mujer soltaba un suspiro de alivio y hacía la señal de la cruz al decir lo siguiente. ¿Es cierto que Luca Brasi ha muerto? Michael asintió y quedó sorprendido al observar que una mujer soltaba un suspiro de alivio y hacía la señal de la cruz al decir: Dios me perdone, pero ojalá esté en lo más profundo del infierno. Michael sintió que aquellas palabras despertaban su antigua curiosidad respecto a Brasi. De pronto intuyó que aquella mujer conocía la historia que Hagen y Sonny nunca había querido contarle. Así pues, le sirvió a la anciana un vaso de vino y le invitó a tomar asiento. Háblame de mi padre y de Luca Brasi, le pidió. ¿Cómo se hicieron amigos y por qué Luca era así tan leal a mi padre? No tema, puede hablar con toda tranquilidad. Los negros ojos de Filomena buscaron los del don Tomasino, quien con un leve gesto dio su permiso. Filomena, pues, procedió a contar su historia. 30 años antes, Filomena había sido comadrona de la ciudad de Nueva York y prestaba sus servicios exclusivamente a la colonia italiana. Y como las mujeres estaban siempre embarazadas, prosperó cuando los médicos trataban de interferir algún tipo de parto difícil. Filomena les cantaba las 40. Por aquel entonces su marido era propietario de una próspera tienda de comestibles. Hacía años que había muerto y ella rezaba por él todas las noches, a pesar de que siempre había sido muy jugador y nunca se había preocupado en ahorrar para el día del mañana. Una maldita noche, 30 años atrás, cuando todas las personas honradas dormían, llamaron a la puerta de Filomena. Ella no se asustó, naturalmente, pues era la hora de que muchos niños escogían para venir al mundo. Por lo tanto, se vistió y abrió la puerta. En el rellano estaba Luca Brasi, cuya fama era ya entonces siniestra. También se sabía que permanecía soltero. Al ver que se trataba de él, Filomena se asustó. Pensó que pretendía causar algún daño a su marido, debido a que tal vez éste se había negado a hacerle algún pequeño favor. Pero no se trataba de nada de eso. Brasi le dijo a Filomena que en una casa situada a cierta distancia había una mujer que estaba a punto de dar a luz, y que por lo tanto debería acompañarlo. Filomena sintió de inmediato que algo no encajaba. Aquella noche la cara de Brasi, de ordinario tan brutal, parecía la de un hombre pacífico. Para librarse de él, Filomena le dijo que solo atendía a parturientas cuya historia conocía. Pero Brasi le mostró un fajo de billetes y en un tono rudo le ordenó que hiciera lo que le pedía. Naturalmente ella no se atrevió a negarse. En la calle los aguardaba un Ford. Su conductor tenía un aspecto tan amenazador como el de Brasi. En menos de 30 minutos llegaron a una casita de madera, en Long Island. Poco después de pasar el puente, evidentemente allí vivían Luca Brasi y sus compinches, pues en la cocina Filomena vio algunos hombres que bebían y jugaban a las cartas. Brasi condujo a la comadrona hasta un dormitorio en el piso de arriba. En la cama había una muchacha joven con aspecto de irlandesa, muy maquillada y con el pelo de color rojo. Tenía un vientre muy hinchado. Cuando vio a Brasi, la muchacha volvió. Al recordarlo, Filomena volvió a santiguarse. Para no alargar demasiado el relato, diremos que Brasi salió de la habitación y que fueron 2 de sus hombres quienes ayudaron a la comadrona. Después de nacer la niña, la madre exhausta se sumió en un profundo sueño. Llamaron a Brasi y Filomena, que había envuelto a la recién nacida en una fina toalla, alargó el bulto hacia Luca y le dijo: «Si usted es el padre, hágase cargo. Mi trabajo ha terminado». Brasi la miró con aire malvado y repuso: «Sí, soy el padre, pero no quiero que viva nadie de esa raza».
Llévela al sótano y arrójela a la caldera. Por un instante Filomena pensó que no había oído bien. Le extrañaba el tono en que había pronunciado la palabra raza. ¿Se debía a la chica que no era italiana? ¿O por qué si se trataba de una prostituta? ¿O bien, porque si se trataba de una prostituta? ¿O acaso Brasi habría pretendido decir que no quería que viviera nadie de su propia raza? Era imposible, debía haber hablado en broma. Filomena ásperamente replicó: «Es su hija, haga lo que quiera». Y trató de entregarle nuevamente a la niña. En aquel momento la madre despertó y al ver a Luca Brasi arrojaba violentamente a la recién nacida contra el pecho de Filomena, con voz débil musitó: «Lo siento, Luca, lo siento». Rápidamente Brasi se volvió hacia ella. Fue terrible, realmente terrible. Parecían dos animales salvajes, no eran humanos. El odio que se profesaban estalló en una furiosa violencia. En aquellos momentos nada existía para ellos, ni siquiera la niña que acababa de llegar al mundo. Y sin embargo era evidente que entre ellos existía una extraña pasión. Pero nada bueno podía esperarse de una pasión como aquella. Estaba condenada. Luego Luca Brasi miró a Filomena y masculló: «Obedezca, le pagaré una fortuna». Filomena quedó muda del terror, sacudió la cabeza y tras un gran esfuerzo murmuró: «Hágalo usted, que es el padre». Brasi no respondió. En su mano apareció un cuchillo que acercó a la garganta de Filomena. «Voy a cortarle la cabeza», rugió. La comadrona sufrió entonces un fuerte colapso y casi sin darse cuenta se encontró de pronto en el sótano con Luca. Seguía sosteniendo a la niña, que había permanecido completamente silenciosa. De haber llorado, pensaba Filomena, tal vez aquel monstruo habría sentido lástima de ella. Uno de los hombres debía de haber abierto la puerta de una caldera, pues se veía el fuego. Brasi volvió a sacar el cuchillo y a Filomena no le cupo la menor duda de que lo utilizaría. A un lado tenía las llamas y al otro los ojos de Brasi, unos ojos bestiales, propios de un loco. Sintió que el hombre la empujaba, como si pretendiera arrojarla también a ella a la caldera. Y al llegar a ese punto, Filomena cayó. Cayó de silencio, o sea, se cayó, hizo silencio. Juntó las manos sobre su regazo y miró fijamente a Michael. Este, que comprendió que no quería seguir hablando, preguntó: «¿Lo hizo?». Filomena asintió, y solo después de beber un buen sorbo de vino, de santiguarse y de musitar una plegaria, pudo continuar su relato. Brasi le dio un fajo de billetes y la condujo hasta su casa. Ella sabía que si decía una sola palabra del asunto a alguien, él la mataría. 2 días después se enteró de que Brasi había asesinado a la muchacha irlandesa, la madre de su hija, y la policía lo había arrestado. Filomena, presa del pánico, fue a ver al padrino y le contó la historia. Don Corleone le ordenó que no dijera nada, que él se ocuparía de arreglarlo todo. Por aquel entonces Brasi no trabajaba para el Don Corleone. Aunque de que el padrino pudiera ocuparse del asunto, Luca Brasi trató de suicidarse en su celda, cortándose la garganta con un trozo de vidrio. Lo trasladaron a la enfermería de la prisión y mientras se recuperaba, Don Corleone lo arregló todo. La policía se encontró sin pruebas que llevar a los tribunales y Luca Brasi fue puesto en libertad. Aunque don Corleone le aseguró a Filomena que nadie tenía que temer de Brasi, como tampoco de la policía, ella sentía remordimientos. Sus nervios estaban destrozados y no veía con fuerzas para seguir ejerciendo su profesión. Finalmente consiguió persuadir a su marido de que vendiera la tienda y regresara a Italia. Él, que era buen hombre, estaba al corriente de todo y supo comprender. Pero era un hombre débil. En Italia perdió el poco dinero que había ahorrado en América. Cuando murió, ella no tuvo más remedio que colocarse de sirvienta. Filomena terminó de contar su historia, se sirvió otro vaso de vino y añadió dirigiéndose a Michael: «Bendigo el nombre de tu padre. Siempre se lo pedía. Me enviaba dinero. Siempre que se lo pedía. Me enviaba dinero y me salvó de Brasi. Dígale que rezo por él todas las noches y que no debe temer a la muerte». Cuando la mujer se hubo marchado, Michael preguntó a don Tomasino: «¿Es verdad lo que me ha contado?». El capomafia asintió con la cabeza, y Michael pensó que no era extraño que nadie hubiera querido contarle aquella historia. A la mañana siguiente, Michael sintió deseos de hablar con don Tomasino y de lo que Filomena le había contado, pero le dijeron que había tenido que marchar urgentemente a Palermo. Cuando regresó por la noche, se llevó aparte a Michael. A Michael.
Habían llegado noticias de América, explicó. Noticias malas, muy malas. Santino Corleone había sido asesinado. Capítulo 24. Los primeros rayos del sol siciliano penetraron en el dormitorio de Michael. Este se despertó y al sentir el cuerpo de Apolonia junto al suyo comenzó a hacerle el amor. Cuando hubieron terminado, Michael, como siempre, se sintió maravillado por la belleza y la pasión de su esposa. Apolonia abandonó la habitación y bajó al cuarto de baño. Michael, todavía desnudo, con los suaves rayos del sol acariciando su cuerpo, encendió un cigarrillo que fumó tendido en el lecho. Era la última mañana que pasarían en la casa. Don Tomasino lo había dispuesto todo para que se trasladaran a la otra localidad, en la costa meridional de Sicilia. Apolonia, que estaba en el primer mes de embarazo, quería ir a pasar unas semanas con su familia, por lo que se reuniría con él más tarde. La noche anterior, don Tomasino se había reunido con Michael en el jardín, después de que Apolonia se hubiera acostado. El don se había mostrado muy preocupado y admitió que la seguridad de su hijo menor, del padrino, le quitaba el sueño. Tu casamiento ha traído la atención de todo el mundo sobre ti, dijo don Tomasino, y me extraña que tu padre no haya ordenado que te trasladésemos a otro lugar. En lo que a mí se refiere, bastantes preocupaciones tengo con los jóvenes radicales de Palermo. Les he ofrecido algunos arreglos sumamente ventajosos para que ellos, que es mucho más de lo que merecen, pero esos cerdos lo quieren todo. No logro comprender su actitud. Han intentado asesinarme, pero no soy presa fácil. Todavía sigo siendo demasiado fuerte. Es curioso, pero todos los jóvenes son inteligentes. Por inteligentes que sean, tienen el mismo defecto, lo quieren todo. Luego don Tomasino le dijo a Michael que Fabricio y Carlo lo acompañarían como guardaespaldas en el Alfa Romeo. Se despidieron antes de acostarse, ya que a la mañana siguiente el don debía marcharse muy temprano para resolver algunos asuntos en Palermo. Michael recibió órdenes de no poner al corriente de su traslado al doctor Taza, ya que éste tenía pensado pasar la noche en Palermo y podía irse de la lengua. Michael había advertido que don Tomasino tenía problemas por la cantidad de hombres armados que había visto patrullar alrededor de la villa. Además, en el interior de la casa habían aparecido algunos fieles pastores con sus lupares a punto. El mismo don Tomasino iba siempre armado y un guardaespaldas le seguía constantemente. El sol calentaba con fuerza. Michael apagó la colilla de cigarrillo y se puso los pantalones y una camisa. Y se caló una gorra como la que llevaban la mayoría de los sicilianos. Todavía descalzo, miró por la ventana y vio a Fabricio sentado en una de las sillas del jardín. Estaba peinándose y su lupara descansaba descuidadamente encima de la mesa del jardín. Michael silbó y Fabricio dirigió la vista a la ventana. Prepara el coche, le indicó Michael. Saldré dentro de 5 minutos. ¿Dónde está Calo? Fabricio se levantó, llevaba la camisa desabrochada, dejando al descubierto las líneas azules y rojas del tatuaje que le cubrían el pecho. Calo está en la cocina tomándose una taza de café, respondió. ¿Irá su esposa con usted? Michael lo miró malhumorado. Le parecía que Fabricio llevaba unas semanas mirando demasiado a Polonia. Claro que jamás se atrevería a hacer el más leve insinuación a la esposa de un amigo del don. Semejante cosa era en Sicilia, en cambio, más seguro hacia el cementerio. El camino más seguro hacia el cementerio. No, respondió Michael fríamente. Primero irá a pasar unos días con su familia, se reunirá con nosotros más tarde. Fabricio se dirigió rápidamente al lugar que servía de garaje para el Alfa Romeo. Michael fue a lavarse. Apolonia ya había salido del cuarto de baño y debía estar en la cocina, preparando el desayuno. Sin duda querría compensar el remordimiento que sentía por el hecho de desear una vez más a su familia antes de viajar hacia el otro extremo de Sicilia para reencontrarse con Michael. Don Tomasino se encargaría de trasladarla hasta allí. Terminado su aseo, Michael se dirigió a la cocina, donde Filomena le dio una taza de café y con timidez se despidió de él. Cuando vea a mi padre le hablaré de usted, le prometió Michael. En ese momento, Calo entró a la cocina. El coche está preparado, anunció. ¿Quiere que me ocupe de su equipaje? No, gracias, respondió Michael. Lo llevaré yo. ¿Dónde está Polonia? Calo esbozó algo parecido a una sonrisa. Está sentada en el asiento del conductor, muriéndose de ganas de apretar el acelerador. Se convertirá en una verdadera americana antes incluso de llegar a América, comentó. Nunca se había oído decir que una campesina siciliana se hubiese puesto al volante de un automóvil, pero a veces Michael permitía a su esposa conducir el Alfa Romeo, siempre dentro de los muros de la villa, naturalmente.
En tales ocasiones, él se sentaba a su lado para evitar las posibles consecuencias de los errores que pudiera cometer, como pisar el acelerador en lugar del freno, por ejemplo. Ve a buscar a Fabricio y espérame en el coche, indicó Michael a Calo. Subió nuevamente al dormitorio a buscar el equipaje ya preparado. Antes de coger las maletas, miró por la ventana y vio que el coche no estaba estacionado delante de la puerta de la cocina, sino en los escalones que conducían al porche. En el interior del automóvil, Apolonia simulaba conducir, mientras Calo colocaba las bolsas de comida en el asiento trasero. Michael sonrió, pero enseguida hizo una mueca de disgusto al observar, un poco más de lejos, que Fabricio iba de un lado a otro sin hacer nada y sin motivo aparente. ¿Qué diablos le ocurría? Notó que el guardaespaldas miraba hacia atrás una y otra vez, y le pareció que lo hacía de modo furtivo. Tendría que tomar medidas con respecto a él, pensó. Luego comenzó a bajar por las escaleras y decidió pasar por la cocina para dar el último adiós a Filomena. ¿El doctor Taza está durmiendo?, preguntó a la anciana criada. Los gallos viejos no pueden saludar al sol, dijo Filomena en tono socarrón. El doctor se fue a Palermo anoche. Michael se echó a reír, abrió la puerta de la cocina y aspiró el perfume de los limoneros. Vio a Polonia hacerle señas de que no se moviera y comprendió que quería llevar el coche hasta el lugar donde él se hallaba. Junto al automóvil, con la lupara en la mano, Calo sonreía. De Fabricio ni rastro. En ese instante, Michael lo comprendió todo. ¡No, no!, gritó dirigiéndose a su esposa, pero un grito quedó ahogado por la tremenda explosión producida al hacer girar a Polonia la llave del encendido. La puerta de la cocina quedó hecho astillas, y la onda expansiva envió a Michael 3 metros de distancia. Algunas piedras que cayeron del techo de la villa lo hirieron en el hombro, mientras la otra, cuando ya estaba en el suelo, le dio en la cabeza. Antes de perder el conocimiento, vio que el Alfa Romeo solo quedaban las 4 ruedas y los 2 ejes. Cuando recobró el sentido, Michael se encontró en una habitación oscura. Oía voces, pero eran tan débiles que no llegaba a entender qué decían. Instintivamente simuló estar todavía inconsciente, pero las voces cesaron. Alguien que estaba junto a la cama le dijo: «Bien, ya ha vuelto en sí». La luz de una lámpara hirió las pupilas de Michael, que entonces se dio cuenta de que quien había hablado era el doctor Taza. «Permítame examinarte. Es cuestión de 1 minuto. Luego volveremos a apagar la luz», explicó Taza mientras que con una pequeña linterna le estudiaba los ojos. «Te pondrás bien muy pronto», añadió. Y volviéndose hacia alguien a quien Michael no podía ver, dijo: «¿Puede hablar con él?». El médico se había dirigido a don Tomasino, que estaba sentado en una silla cerca del lecho. Ahora Michael lo vio claramente. El don le decía lo siguiente: Michael, ¿puedo hablar contigo? ¿O prefieres descansar? Michael hizo un ademán de que hablara. ¿Fue Fabricio el que sacó el coche del garaje?, preguntó don Tomasino. Michael, aún sin saberlo, sonrió. Era una sonrisa fría y con ella quiso decir que sí, que había sido Fabricio. Don Tomasino añadió: Fabricio ha desaparecido. Escucha, Michael. Has estado inconsciente durante casi 1 semana. ¿Comprendes? Todos piensan que has muerto. Ahora, pues, es cuando más seguro estás. Ya no se preocuparán de ti. Informé de inmediato a tu padre y acabo de recibir sus instrucciones. No tardarás en regresar a América. Entre tanto descansarás aquí. Estás en plena montaña, en una granja de mi propiedad. Los de Palermo han hecho las paces conmigo. Ahora se supone que has muerto, lo que demuestra que era a ti quien perseguían. Querían acabar contigo, pero haciendo creer a todo el mundo que la presa era yo. He pensado que debías estar informado de la situación. En cuanto a todo lo demás, déjalo a mi cuenta. Tú limítate a permanecer tranquilo y recupérate. De pronto Michael lo recordó todo. Sabía que su esposa había muerto, al igual que Calo. Pensó en la vieja criada. No podía acordarse si había salido con él de la cocina. Y Filomena murmuró: «No le pasó nada», respondió don Tomasino. «Solo le sangró un poco la nariz debido a la explosión. No te preocupes por ella. Diga a sus pastores que el que me entreguen a Fabricio será dueño de las mejores tierras de Sicilia», indicó Michael. Don Tomasino y el doctor Taza soltaron un suspiro de alivio. El primero cogió un vaso que estaba sobre una mesilla de noche y bebió un trago. El licor debía ser muy fuerte, pues don Tomasino sacudió la cabeza y se estremeció. El doctor Taza, en tono de resignación, dijo a Michael: «Eres viudo, muchacho, y eso es raro en Sicilia». Tal vez había pensado en el honor que suponía ser uno de los pocos viudos de la isla. Le servía de consuelo.
Con un movimiento de la mano, Michael le indicó a don Tomasino que se acercara. El don se sentó en la cama y aproximó el oído a la boca de Michael. Dígale a mi padre que quiero regresar a casa, susurró Michael, y dígale también que quiero ser su hijo. Pero debería pasar otro mes antes de que Michael se recobrara de sus heridas, y otros 2 antes que todos los papeles estuvieran listos. Solo entonces fue en el avión de Palermo a Roma y de Roma a Nueva York. Habían pasado 3 meses y seguía sin saberse nada de Fabricio.